Buenos días. Agradezco la charla de Tomás que nos introduce en este tema, manifestando algo que es bien importante, que es la complejidad de compatibilizar los distintos paradigmas que le ocurrió a él en su trabajo, digamos, cuando el trabajo interdisciplinario requiere compatibilizar los distintos paradigmas. Y hago referencia a este hecho porque sostengo que si queremos llegar a una nueva civilización, que es la invitación que nos ha hecho Luis, necesitamos generar una nueva educación. Una educación diferente que compatibilice los distintos paradigmas que tenemos nosotros, las distintas cosmovisiones. Sostengo que ahí está el problema que está sufriendo la sociedad hoy día. La educación, desde mi punto de vista, es la responsable de generar paradigmas, creencias y cosmovisiones que nos hacen interpretar la realidad de un modo que puede ser incompatible con la persona que tenemos al lado. Miren lo que les estoy diciendo. Y además estoy sugiriendo que la solución pasa por cambiar la educación. No solo la educación es el origen del problema, sino que ahí está la solución. La educación, para justificar esto, lo que quiero decir es que la educación en realidad se ha diseñado para resolver los problemas que enfrenta el hombre en las distintas épocas en que ha vivido. Ancestralmente, la educación era, por decirlo de alguna manera, destinada a sobrevivir. El principal problema del hombre era sobrevivir, no era otro. Y la educación era algo que se enseñaba en base a la imitación. No era un conocimiento teórico, sino que era un conocimiento experiencial y práctico. Y por lo tanto, era basado en la imitación. La educación pretradicional, antes del sistema educacional, se basaba justamente en la imitación y en algo que es fundamental, que es la ética del cuidado. Lo más importante del ser humano es que nacemos frágiles, somos seres neoténicos, prematuros de nacimiento y no somos independientes hasta una edad ya llegando a la adolescencia. Y eso hace que el ser humano se mantenga en torno a la familia durante muchísimos años, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los animales. Somos animales y tenemos que sobrevivir. Y para sobrevivir hemos logrado hacerlo en base a la ayuda que hemos recibido de nuestra familia, el apoyo y el cuidado. Y ahí se genera la primera educación ancestral y parte el paradigma mágico propio de las tribus ancestrales, de los chamanes, y yo creo que es tremendamente valioso el tipo de relación que existía entre las personas y sobre todo entre las personas y la naturaleza. Y ahí nace un paradigma fundamental que permite que el hombre sobreviva, y no solo sobreviva, sino que se multiplique en la faz de la Tierra. Pero ese tipo de educación resolvía el problema de supervivencia cuando el hombre necesitaba la supervivencia. Después el hombre necesitó otro tipo de herramientas para solucionar el problema principal, que era de convivencia, porque el hombre se empezó a agrupar y se convirtió, aparte de un animal, en un animal social. Y para ser un animal social tenía que vivir con otras personas que tenían otros valores y otra manera de pensar. Y por lo tanto, la educación se concentró en generar valores consensuados. Y aquí parte lo que es la educación tradicional, que básicamente fue formadora de creencias y valores. Y esta es una educación jerárquica. Fíjense lo que les estoy diciendo.
que parte de la base de que la autoridad del profesor no es cuestionable, porque el mundo se entendía que dependía de un ser superior, que podía ser un dios, o podía ser la nación, o podía ser, qué sé yo, cualquier otra cosa, pero había alguien superior que dictaba cómo se movía el mundo, y esas reglas estaban escritas, y por lo tanto lo único que quedaba a las personas era respetar las reglas. Esa educación formó un mundo jerárquico de seres humanos obedientes. La principal función de la educación tradicional era que los seres humanos fuéramos obedientes. Y si había que dar la vida por la patria, allá vamos. Fíjense que la mayoría de las instituciones educacionales hoy día todavía responden a ese paradigma. Del orden del 50% de los establecimientos educacionales funcionan con el paradigma tradicional. ¿A quién le extraña entonces que tengamos una sociedad jerárquica? Si lo estamos enseñando en más de la mitad de las instituciones educacionales. Solamente para poner un énfasis en la educación pretradicional, aún quedan instituciones educacionales, son muy pocas, pero los jardines infantiles y los colegios de educación especiales se basan en ese paradigma anterior del cuidado, digamos, ¿eh? El paradigma de los valores hoy día es el que genera una sociedad estrictamente jerárquica, en donde la autoridad impone su verdad y uno tiene que aceptarla, y se cayó. Y funcionaba en base al miedo, porque el castigo era lo más importante. Claro, hasta un cocorrón te llegaba así que no hacía en casa. Entonces, eso generó un tipo de persona que, créanme, todavía sigue siendo una mayoría importante en la sociedad chilena. Y para qué vamos a hablar en el mundo, incluso en Chile estamos mejor que en el promedio del mundo. Después, el problema ya no fue tanto de convivencia, sino que el problema pasó a ser un problema económico. ¿Cómo podemos ganarnos la vida y ser eficientes? Y se industrializó, vino la revolución industrial, la educación se formó como una línea de producción. Los seres humanos eran parte de este proceso, un producto al final de una línea de producción al cual se le incorporaban una serie de contenidos divididos en distintas disciplinas. Entonces, el profesor de biología te entregaba una serie de conocimientos, el profesor de matemáticas te entregaba otro, y así. Y la mente de los estudiantes se veía como un recipiente que recibía estos contenidos y que después la propia persona tenía que hacer un cierto revoltijo ahí adentro y llegar a ciertas conclusiones. Pero ¿en qué consistía este tema? El paradigma moderno, el paradigma de la modernidad, se basa en el conocimiento que es medible. Y solo lo que es medible es válido en ese paradigma. Entonces, desde esa perspectiva, se generó una educación que apuntaba a generar personas individualistas y competitivas. Y además es una educación que, como yo decía, había que medir los resultados, y la medición de los resultados se hizo para ser eficiente, porque todo esto se basa en ser eficiente, ¿no es cierto? Por eso se industrializó todo este problema, para masificar la educación. Las pruebas estandarizadas fueron el método de medir los conocimientos. Y esas pruebas estandarizadas, quiero decírselo con todo, ya lo comentamos ayer, pero quiero decirlo con toda claridad, las pruebas estandarizadas dan ventaja a los hombres por sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres son más fáciles, o sea, para los hombres resulta mucho más sencillo descartar cosas que las mujeres, que analizan las cosas desde el punto de vista contextual. Y de hecho, en todas las instituciones educacionales del mundo, cuando se miden los conocimientos en forma con pruebas estandarizadas, la mayoría de los mejores puntajes son de los hombres. Y en cambio, cuando se miden las notas de las distintas disciplinas y se ven los rendimientos de verdad académicos del tema, de la profundidad del conocimiento, lejos las mujeres son las que reciben los premios de excelencia académica, etcétera, etcétera.
Llama mucho la atención esto, pero no es tan extraño porque hoy día en la neurociencia está claro que tenemos estructuras neuronales distintas, hombres y mujeres. Procesamos la información de distinta manera. Pero habiendo dicho eso, hasta la entrada a la universidad, en esta educación industrial que tenemos hoy día, que es aproximadamente del orden del 40% de las instituciones, donde están los colegios emblemáticos, los colegios particulares y las universidades. O sea, la élite intelectual de nuestro país está formada en este esquema. Ese tipo de educación, que es la que hoy día, por decirlo de alguna manera, lidera el paradigma que estamos viviendo, es una educación, como ya comenté antes, es una educación que privilegia al hombre por sobre la mujer. Y entonces pregunto, ¿a quién le extraña que hoy día tengamos la brecha de género? Si es así, esto que estoy diciendo está requete contra estudiado y está aprobado por todos lados. El problema es que resulta difícil cambiar. Pero hay una serie de alternativas. Y las alternativas más relevantes tienen que ver con un cambio de paradigma también, que dice, ¿sabes qué? Este modelo industrial donde prima la razón, en donde lo único que importa es el conocimiento que yo pueda medir, hay que cambiarlo. Y viene la época de la posmodernidad. La posmodernidad dice, ¿sabes qué? Somos todos distintos, no nos homogenice, usted nos está tratando de entregar la misma herramienta a todos cuando tenemos distintas características, somos personas diferentes. Y entonces en la posmodernidad se propone una educación personalizada, distinta, completamente orientada a desarrollar el talento individual de la persona y no hacerla una persona eficiente como era antes, eficiente desde el punto de vista económico, digamos. Pero les quiero contar que hoy día hay del orden, para que tengan una idea, del orden de un 3 o un 4% de las instituciones educacionales en ese paradigma. Son los colegios Montessori, los colegios Waldorf, algunos colegios budistas. Hay un colegio que se llama Francisco Valera, que también que es un ejemplo específico de este enfoque. Y por lo tanto es una educación alternativa que hoy día no ha logrado imponerse, digamos. Allí no se educa la mayoría de los chilenos, sino solamente aquellos chilenos hijos de padres alternativos que están buscando y que están incómodos con este paradigma el paradigma más bien moderno de la neoliberalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día en nuestra sociedad chilena? Voy a ejemplificarlo en términos bien gruesos. La mayoría de las personas hoy día está, y digo la mayoría, el 90% de las personas está con un paradigma que les ha entregado la educación tradicional o moderno. Y eso explica la desigualdad, la jerarquía y la brecha de género. Ese es el postulado que hay acá. Afortunadamente, está emergiendo un nuevo paradigma, distinto, que propone una educación que rompe con todos los paradigmas anteriores y que compatibiliza cada uno de ellos. O sea, dice, ¿saben qué? Me voy a preocupar del cuidado y también me voy a preocupar de la convivencia y también me voy a preocupar del aprendizaje, digamos, del conocimiento, de ser eficiente, pero también voy a desarrollar el talento. Pero lo más importante, el enfoque que le da el nuevo paradigma, es una educación para el bienestar. La llamamos educación para la felicidad. Y la llamamos educación para la felicidad porque enseña a ser feliz, que es lo que queremos todos los padres para nuestros hijos. Ese paradigma se está incubando hoy día en la mayoría de las instituciones educacionales que tratan de producir este cambio hacia una nueva civilización más justa. Y yo tengo la sensación, y quiero compartir con ustedes, que es el remedio
para la crisis sistémica que estamos viendo. Porque todos los temas de corrupción, delincuencia, violencia, etcétera, etcétera, el cambio climático incluso, tienen que ver con esta incompatibilidad de paradigmas en el que estamos viviendo. Si logramos compatibilizar esos paradigmas, vamos a vivir una sociedad mucho más armónica, mucho más generosa, mucho más amorosa. Como le escuché a Humberto Maturana, cuando le preguntaron qué es la felicidad, creo que él dio una respuesta tremendamente valiosa y que vale la pena tener en cuenta. Es la capacidad de amar. Fíjense lo que estoy diciendo. Perdón, no lo digo yo, lo dijo el Doc. Y si nos tomamos en serio la propuesta, esto que dice Maturana, el amor es la energía que mueve al universo. Si nos tomamos en serio su propuesta, y no lo está diciendo así, la mayoría de los científicos chilenos lo ha rechazado porque están en otro paradigma, están en el paradigma tradicional o en el moderno. Pero Humberto Maturana tiene razón. Si diseñamos una educación que nos enseñe a amar más de lo que somos capaces hoy día, vamos a tener un mundo mejor. Y mejor aún, esa nueva civilización que queremos todos acá va a hacer que vivamos mucho más felices. Eso es.